Muy buen día. Continuando con estas explicaciones en torno a cómo realizar una tesis, nos encontramos en el segmento número 2, en el que vamos a ver cómo se realizan antecedentes. En primer lugar, ¿a dónde pertenecen los antecedentes? Veamos aquí, en este reglamento que ya veníamos revisando en la primera sesión, tenemos que hablamos de antecedentes en la introducción, ¿no? Porque acá está en la introducción, se consigna, ¿no? Los antecedentes más importantes basados en las referencias bibliográficas y en los resultados esperados. Vamos por orden. Cuando hablamos de antecedentes, muchas personas tienen dudas. ¿A qué se refieren los antecedentes de una tesis? No se refiere más que a otra tesis que haya abordado el tema de manera similar a la tuya con anterioridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una tesis de tributario y voy a ver, por ejemplo, los esquemas que existen hoy en día para llevar a cabo elusión, quiero ver, analizar los esquemas, qué otros esquemas podrían haber, por qué no funciona bien el control de la elusión. Definitivamente no voy a ser el único que está haciendo investigación sobre control de elusión. Es más, para dejarles una muestra, podría, por ejemplo, entrar yo a un buscador, vamos a poner un buscador, aquí está, y entonces me pongo a buscar tesis similares a la que estoy indicando. Entonces pongo, por ejemplo, elusión y pongo tesis. Entonces me va a salir, por ejemplo, que en la Universidad Peruana de los Andes se llevó a cabo la tesis titulada La ilusión tributaria y su influencia en el cumplimiento de las normas tributarias, ¿no? Específicamente de una empresa en particular municipal, según lo que veo por ahí. En el repositorio de la Universidad César Vallejo, ilusión tributaria y el impuesto a la renta en las empresas de insumo y fabricación de calzado, ¿no? Se ha trabajado allí. Y en la Universidad de Lima, la elusión en el sistema tributario, ¿no? Entonces, si nosotros ingresamos esos links, vamos a encontrar las tesis. Aquí están. Incluso te vienen cómo citar. Fíjate, por ejemplo, cómo esta tesis de Altamirano Bellido, ¿no? Se señala que es un trabajo para optar por el grado de magíster, maestro, en tributación y política fiscal. Eso es importante. Mientras la tesis sea de doctorado, de magíster, se puede considerar que es una tesis que tendrá una mayor especificación, especificidad en torno al tema, ¿no? Que si se trata de una tesis de bachiller. Ustedes tienen que ver cómo revisten justamente su análisis con las tesis que puedan resultar más pertinentes. Si tenemos que elegir, porque tenemos varias, entre algunas de magíster y doctorado y una de bachiller, con todo respeto de los bachilleres, las de magíster y de doctorado probablemente tengan un mayor nivel de profundidad y nos conviene, ¿no? Si no tengo para elegir, tomaré pues las de pregrado, las que tenga a la mano. Ahora, en esta elección es importante el año. Los antecedentes solo pueden ser de los últimos 5 años. El límite, por ejemplo, estando en el año 2025, es 2020. Entonces deberíamos tratar de buscar tesis para curarnos por lo sano del 2021 en adelante. Ahora, consigo la tesis y la idea es poder leerla, ¿no? Y poder describir en la mía, en la tesis que estoy realizando, algunos elementos que me permitan sostener que conozco los alcances de la tesis que he revisado y que a pesar de ello yo tengo una opción de dirigir la mía hacia otro lugar, ¿no? Entonces, es un poco buscar el análisis del estado de la cuestión de la discusión y ver qué cosas han aportado en la discusión las tesis y también ver cómo yo puedo hacer un camino distinto de lo señalado por la tesis. No se trata de sumar algo que ya está, sino de sumar algo distinto. En eso consiste la investigación. Entonces, estudio lo que ya hay y voy señalando aquello que yo creo que puedo añadir, aquello que yo creo que puedo buscar
digamos, de manera distinta a lo que ya hay, ¿no? Ese es un poco buscar un derrotero, buscar una parcela no explorada. Entonces, al momento en que yo redacto los antecedentes, eso tiene una estructura que tiene que hacerse bien y que tiene que respetar determinados ingredientes. Por ejemplo, va a haber una parte donde se señala quién es el autor al momento en que yo describo la tesis. Luego va a ser importante poner el título de la tesis, ¿no? En este caso, la cuota de empleo para personas con discapacidad, tal, 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 esa fue la tesis que se revisó para hacer una nueva. Es importante indicar si fue una tesis para obtener el grado de bachiller, de doctorado, ¿no? O de magíster. Se indica entonces también a continuación de qué tipo de tesis estamos hablando. También se pide, ¿no? Que se consigne el, cuáles fueron la metodología que se empleó. En la descripción tiene que ponerse la metodología. Entonces así van abordando cuál fue la metodología más idónea, más apropiada para lo que se está haciendo. Te va familiarizando con el tema de metodología. En este caso concreto, Espinosa Mendoza utiliza, por ejemplo, un enfoque cuantitativo. Quiere decir que realizó entrevistas en realidad en vez de realizar encuestas, en cuyo caso hubiera sido cuantitativo. Él, por ejemplo, hizo una investigación no experimental. En derecho, casi todas las investigaciones son no experimentales porque no hay un experimento para probar nada. Hay una aproximación especialmente conceptual, especialmente mirando cómo opera el fenómeno, pero no hay una experimentación, como sí ocurre, por ejemplo, en las ciencias, por ejemplo, naturales, que muchas tesis tienen un momento, un tramo en el cual se experimenta, por ejemplo, los efectos de tal remedio en la población. Entonces hay una parte en que se experimenta y se administra el remedio, que es materia de estudio, para determinar si la persona que lo consume, que lo ingiere, tiene algún efecto negativo o no. Entonces, puede darse una fase de experimentación. En derecho no tanto, ¿no? No se emplea tanto una fase de experimentación porque se discuten los conceptos de manera un poco más conceptual, ¿no? De una manera un poco más, podríamos decir, no práctica, ¿no? Sino más bien teórica. Ahí está. Esa sería la terminología precisa. Luego, se va a señalar, por ejemplo, en esta parte ya de cierre, eh, un mix entre lo que se hizo de resultados, es decir, qué hallazgos se hicieron en la investigación y eventualmente las conclusiones. En esta parte es importante, ¿no? De ninguna manera se va copiando de la tesis cada elemento y se va poniendo en esta parte, ¿no? Sino que se va un poco entendiendo, procesando, se le hace una lectura y luego con lo que se recuerda de esa lectura se consigna lo indicado, ¿no? El título es imposible, pues que lo recuerden, ahí sí habrá que copiarlo. Pero, por ejemplo, para describir la metodología, para describir el objetivo de lo que se hizo y los resultados y la conclusión, que es lo que se añade, ¿no? Sí tiene que darse una lectura y luego lo que uno entiende lo pone debidamente parafraseado. Porque en esta parte de la construcción de la tesis, no solamente hay que mirar que la tesis esté bien redactada, sino que no se haya copiado la información de otras fuentes, sino que se haya parafraseado. ¿Qué cosa es parafrasear? Tomar como referencia el documento que estamos revisando y analizando, pero explicándolo en nuestras propias palabras, dándole una forma distinta, porque si no, la similitud nos va a volar, porque todas estas tesis están colgadas en la web y por lo tanto va a haber un incremento de las mismas. ¿Cómo se hace la búsqueda de la tesis? Ya vimos un poquito en la parte que busqué de ilusión, pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero buscar algún concepto, alguna tesis que tenga origen en otro país? Normalmente se pone la palabra tesis, se pone el país, Chile, por ejemplo, y elusión. Entonces, me va a salir un repositorio, ¿no?
y la información de las tesis que hay en ese país, ¿no? Digamos, para poder yo hacer los antecedentes internacionales. Acá hay una tesis, por ejemplo, la ilusión tributaria y la teoría del abuso del derecho. Entonces, puedo tomarla. Tema importante, en la parte de abajo dice la ilusión tributaria y su sanción en la ley 20.780. Esa forma de escribir las normas es chilena, ¿no? Escriben un número, ponen un punto y luego otro número. Esa es, digamos, es la forma en la que ellos escriben las normas. Nosotros no usamos ese punto. Pero, por ejemplo, ese no es un antecedente, porque es un artículo de cielo, de una base de datos que recoge una serie de artículos de primer nivel. Entonces, yo ahora aquí, y si considero que esto es un antecedente, estoy en un error. Esto no es un antecedente, esto es un artículo. Igual, los libros no son antecedentes. Con los libros y los artículos haremos el marco teórico, pero no esta parte de antecedentes. Esta parte de antecedentes es importante mapearla bien, es decir, especialmente cuando tenemos muchas tesis en torno a nuestro tema, ¿no? Hay que tratar de trabajarlo bien, entender que nuestro tema puede haber sido abordado y inteligentemente buscar, como les digo, esos espacios que no habrían sido tocados. Una vez que se describe los puntos que les indiqué, el autor, el título de la tesis, el objetivo, las conclusiones, los resultados, primero los resultados y las conclusiones, se puede añadir de nuestra propia producción, de nuestra propia creatividad, cómo creemos que esa tesis está aportando a la nuestra, ¿no? A nuestra investigación. Para lo cual se puede desarrollar, una vez que se describió la tesis, unas tres, cuatro, un párrafo bien puesto donde nosotros digamos, se considera que esta tesis ayudará a la presente investigación en la medida que ha confirmado, en la medida que ha concluido lo siguiente, ¿no? Entonces, con eso tenemos un punto, digamos, de base para poder hacer lo nuestro. Tenemos mapeado, bueno, con las tesis podemos indicar que sabemos dónde estamos parados, sabemos que se ha investigado y sabemos que falta investigar, qué es lo que tiene que buscar una persona que se dedica al campo académico, que quiere hacer una buena investigación. Muy bien, ahí nos quedamos. Muchas gracias.